bienvenidos a otro video para el canal. Esta vez le traemos 7 puntos claves que debes saber para ser pro. Sí, 7 puntos claves para empezar a ganar partidos, 7 puntos que casi los pros no te cuentan para ver cómo ellos ganan sus partidos. Y vamos a empezar por el primer punto. Vamos a irnos al apartado de nuestro equipo y nos vamos al apartado de formaciones y vamos a empezar a destacar 4 formaciones clave y meta que se están empezando a usar actualmente. Y como el video anterior, mientras analizábamos plantillas, de aquí vamos a sacar un poco lo que es el video. No sé si quieres empezar tú hablando un poco sobre la primera formación. Ok, la primera formación, si mal no me equivoco, es la 4-3-3 ofensiva. Una formación bastante equilibrada y bastante top, con un MCO, 2 extremos, un delantero punta y 2 MC que te van a hacer crear el juego. Sí, 4-3-3 ofensiva, un MCO, 2 extremos que son importantes en el juego, como también tenemos la otra variable de la 4-3-3 ofensiva, que es la 4-3-3 contención, como también la 4-3-3 defensa con 2 MCDs que te dan buen aporte defensivamente, a diferencia de la 4-3-3 ofensiva, que como lo dice su nombre es ofensiva, y la 4-3-3 contención, como dice su nombre, contener y defensa para defender con esos dos mediocampistas defensivos. Sí, como lo decías, 4-3 contención, una formación más que todo para las personas que no están acostumbradas a defender o les cuesta defender ese MCD. Te aseguro que les va a ayudar mucho, porque ya que se va a meter como un tercer central y pasaría a una línea de 5, haciendo que tu defensa sea más sólida. Vamos a pasar ahora por la 4-4-2 contención, que esta se está usando mucho mientras analizamos plantillas en el video pasado. Y lo que veníamos hablando de esta formación es que tiene dos mediocampistas defensivos, un buen soporte en el ataque con dos mediocampistas por bandas y dos delanteros, y como también buen enfoque defensivo y un buen enfoque en el control de balón para poder generar juego en el ataque. No sé qué dices tú para pasar también con la 4-4-2, que es otra variante de la misma formación. Sí, opino que es una formación muy top y que hemos visto en varios de los pros y top que están en los 50 mejores del mundo. Sí, como lo venías diciendo tú, y la 4-4-2 plana, que es lo mismo que la 4-4-2 contención. En diferencia es que estos son dos MC, te va a dar un buen soporte más que todo en el aporte, en el mediocampo, más que todo porque vas a poder atacar y defender con esos mediocampistas, a diferencia del defensivo, que vas a defender un poco más y no va a tener tanto soporte en el ataque como la 4-4-2. Vamos a pasar al segundo punto, y creo que también vamos a hablar un poco antes de pasar al tercer punto, pero voy a decir que vamos a hablar de las filigranas. Vamos a hablar un poco sobre qué filigranas utilizan algunos pros y qué filigranas utilizamos nosotros. No sé si quieres empezar a hablar un poco de este punto. Ok, sabemos que la filigrana más común que hemos visto en YouTube, que hemos visto que usamos nosotros, que hemos visto en que usan los pros, es el cambio de banda. Necesitan jugadores con 4 estrellas de filigranas, y es un regate que te va a hacer cambiar el juego totalmente. También usamos la bicicleta y salida, que es un regate que en los principios del juego estaba demasiado chetado. Jugadores como Isaac, Gyökeres la hacían excesivamente, y era una filigrana que te hacía ganar muchos partidos, y todavía con algunos jugadores como Rafinha, como Vinicius, como Anthony, es diferencial. No sé qué otras filigranas usas tú y qué otras podrías recomendar. Sí, tenemos también, como lo estamos viendo en el ejemplo, mientras estoy grabando acá el video, sale el ejemplo de cómo se vería la filigrana. También vamos a destacar el toque de tacón a tacón, que es una skill que también sigue siendo efectiva a pesar de ser un poco nerfeada, pero en los delanteros. Antes, cuando se utilizaban delanteros tipo Haaland, hacías el tacón a tacón, o delanteros rápidos como Henry, hacías este tipo de skill y dejaba botada la defensa. Como también destacando la 5 de skill, que se utiliza mucho, la elástica, el regate de elástica, que es una elástica que la puede hacer tanto inversa como normal,
que es una elástica que también deja botar al rival, más que todo con jugadores que tienen 5 de skill o tiene esta skill predeterminada. Y destacando algunos regates podrían ser más que todo la ruleta, una skill que también es muy efectiva, más que todo con jugadores que lo tienen de opción predeterminada, y el amague de tiro, que son mecánicas que vamos a hablar más adelante. Entonces vamos a pasar un poco hablando sobre la configuración. Vamos a pasar en el Ok, apartado de jugabilidad. No sé qué quieres decir tú, ya que tenemos diferentes configuraciones. ok, yo uso lo que sería el tamaño del joystick virtual de mayor tamaño, el joystick fijo, el tamaño de los botones aumentado. También utilizo lo que es cambiar la dirección, el descanso, que es una configuración que no cambia nada a tu juego. Le doy en lo que es, le quito el zoom de tiro potente para que así en los tiros potentes sean más rápidos, y le doy pases avanzados, lo cual te va a ayudar a muchas veces hacer pases y crear mejor el juego con tus mediocampistas, sobre todo, que son los que tienen mayor pase. En cuanto a la tasa de carga rápida, la tengo activada, tengo pases y tiros automáticos, y bueno, eso sería todo. Sí, pase de tiro automático, sí, casi lo tenemos igual. Y lo más diferencial de todo esto es el joystick virtual flotante, que lo utilizamos fijo para tener una mayor comodidad al momento de jugar. Hablando un poco también de la tasa de carga rápida, porque a veces tenemos esos tipos al momento de jugar que tenemos algunos lagazos o tenemos algunos en mala conexión, y a veces la tasa de carga rápida nos ayuda a poder cargar bien los tiros, a diferencia de una tasa de carga lenta que puedes mandar un tiro con poca potencia. Como también tenemos el cambio automático de jugadores, encarar dependiendo del contexto. Eso también es una mecánica muy importante, ya que es un encare automático que utiliza el jugador al momento de estar cerca de la defensa. Y en el apartado de gráficos, hablando un poco acá, esto va a depender también del soporte de tu teléfono, de tu celular, pero más que todo, si quieres tener un buen rendimiento y jugar un poco más fluido, pues se recomienda utilizarlo en modo medio, en modo estándar de FPS, tanto gráficos medios, y sin más, estos serían casi todas las configuraciones. Vamos a pasar también hablando un poco de la parte de qué opinas tú mientras analizamos plantillas en los pros, que los pros utilizan extremos de delanteros y laterales de centrales. Ok, en cuanto a los laterales de centrales, más que todo lo utilizan en formaciones que son de tres. Prácticamente es para que a la hora de que tengas que defender con tres centrales, a la diferencia de un central que puede tener 160 de ritmo, 165 como mucho, un lateral te puede llegar hasta 195. Entonces imagínate un central o tres centrales con 190 de ritmo para arriba. Y en cuanto a los delanteros, que son extremos de posición inicial, podemos ver a delanteros como lo pueden ser Cristiano Ronaldo, Mbappé, Dembélé, si mal no estoy, aunque Dembélé es delantero de por sí, y cartas que son que si las reconviertes a delantero van a dar un mejor rendimiento que en su misma posición. Tenemos también ejemplos en temporadas pasadas como lo era Kvaratskhelia, extremo izquierdo, que actualmente muchos pros lo utilizan de delantero y es una total bestia con su 5 y 5 y con su elástica. Sí, como lo venías hablando, actualmente esto es algo que tampoco no muchos saben, de esto de extremos a delanteros y de laterales a centrales. Se ha veniendo visto mucho, y más si el del extremo tiene 5 de pierna mala, le va a dar un plus en el ataque, y los laterales, como lo venías diciendo, por la velocidad. Un caso ejemplo acá en mi equipo sería el caso de Josko Guardiol, una carta que recomiendo mucho por tan solo 500 fichas, que lo reconvertí a central siendo lateral, que este cuenta con 181 de ritmo, buena defensa y buen físico también para ser central. Y esto es un ejemplo para que vean cómo utilizan los pro laterales reconvertidos a centrales. Como también otro ejemplo que tengo acá es el de Rashford, que está la review en el canal, que tiene 5 de skill y el ritmo, que era un punto de destacar de lo que por esa razón utilizan extremos de delanteros, como vimos en el ejemplo de Hazard, cuando estábamos analizando las plantillas, más que todo parte de ritmo, como en este caso Rashford con 198. Ahora vamos a pasar a compartido. Si quieres me invitas mientras hablamos sobre la cámara, mecánicas, y terminar hablando un poco parte de la mentalidad.
Ya te invité. Bueno, hablar un poquito de la cámara. En cuanto a la cámara, usamos cámaras diferentes. Tú usas la 4, si mal no estoy, y yo utilizo la cámara 3. Opiniones de la 4, si quieres decir. Sí, en la 4 yo utilizo la cámara 4 porque en el sentido de que me da mucho más visibilidad en el sentido del campo, porque como podemos ver te da una gran amplitud en ver más que todo qué hace el equipo rival y qué estás haciendo tú. No sé qué diferencia tiene la cámara 3, si quieres hablar un poco y explicar en qué se diferencia entre la cámara 4. Ok, más que todo la cámara 3. Si crees que tienes amplitud en la cámara 4, en la 3 tienes mucha más amplitud del campo. Casi que prácticamente se te ve todo el campo y puedes hacer pases, quizás hasta cambios de banda. Le puedes dar a la pantalla y puedes cambiar totalmente el juego de banda a banda. Eso sería la mayor diferencia que podríamos ver en cuanto a las cámaras. Aparte, los regates, no sé qué quieras opinar. El momento exacto en lo que tienes que hacer los regates, porque muchas personas se desesperan y hacen regates innecesarios y pierden el balón. Sí, ahorita acá mientras estaba probando aquí, acaba de poner la cámara 3 y tienes razón, tiene mucha más amplitud en el campo ya que se ve la otra parte de la banda más que todo desde abajo, que es el donde está posicionado el lateral derecho, a diferencia de la cámara 4 que no es tan visible. Y hablando de los regates, hablando de mecánicas, regates tienes que usarlo dependiendo del contexto. Básicamente muchos pro utilizan lo que es el cambio de banda, pero también utilizan un skill que es el amago de tiro predeterminado, que es un skill que es muy buena al momento de poder enganchar más que todo por la banda, como también utilizarlo para amagar a tu rival. No sé qué quieres hablar del amague de tiro predeterminado que se utiliza en el botón de tirar. Ok, es un regate el más simple que prácticamente te lo pueden hacer todos los jugadores, pero es uno de los más efectivos. No sé, no te diría que el más efectivo, debido a que hay regates como lo pueden ser la elástica y el cambio de banda que también te pueden ayudar mucho, pero es un regate que es muy simple y que te puede hacer ganar muchos partidos. Sí, mecánica que utilizan mucho los pros, que lo que es el amague de tiro, como también el regate con el simple joystick que se está viendo mucho que lo utilizan en el sentido para poder regatear con simplemente mover el joystick, te puedes sacar a los defensas y acompañado con la configuración del regate dependiendo del contexto te va a dar también un buen soporte al momento de regatear. No sé qué quieres hablar tú también sobre una mecánica que se agregó, no es tan es recientemente, que es el pase potente que se utiliza en el botón de pasar, es deslizando hacia el lado izquierdo. Bueno, decirte que esa mecánica no la utilizo mucho, no sé qué tan efectiva es. Quizás muchos jugadores la utilizan a la hora de llegar a línea de fondo y pasarla al medio. Creo que muchos goles hemos visto que pueden ser así. Sí, y también hablando un poco sobre utilizar también lo que es mandar a correr al jugador, que son mecánicas que utilizan mucho para en el momento de realizar un desmarque, como también engañar a tu rival al momento de mandar a correr a un jugador y pensar que vas a pasar el balón y terminas haciendo un regate. No sé qué quieres hablar sobre eso. Es una mecánica muy efectiva debido a que, como tú dijiste, puede servir tanto para mandar a correr al jugador o para engañarlo. Podemos ver que si mandas a correr al jugador, quizás el rival piensa que se lo vas a pasar, terminas haciendo un regate y terminas haciendo gol o generando una jugada de peligro. Sí, más que todo por esa parte, también hablando un poco sobre la segunda defensa, que es muy importante que sepas utilizar este tipo de mecánicas al momento de que hay veces que abusamos mucho de este tipo de mecánica en el sentido de la segunda defensa, y más que todo yo la uso al momento de que vea ataques en el sentido de que vea uno contra dos. Utilizo segunda defensa para dar un buen soporte al momento de que llegue el rival mientras esperamos con el centro que estamos controlando. Sí, prácticamente eso es lo que no tienes que abusar, porque muchas veces por agarrar el segundo defensa dejamos mucho espacio en la defensa y nos terminan haciendo goles. Lo que hay que hacer normalmente en defensa, lo que tienes que hacer es activar el segundo defensa y el jugador que estás controlando tú, echarlo para atrás y dejar que el segundo defensa vaya a marcar. Es la jugada más estratégica que puedes hacer para ganar partidos y tener una mejor solidez en defensa. Sí, ahora pasando por la parte del uso de, de las
De las formas acá del uso del equilibrado, del ofensivo y el defensivo, tú que lo usas demasiado al momento de rankear, ya que rankeas mucho, no sé qué quieres hablar por esta parte, ya que no sé qué soportes pueden dar este tipo de cosas y cuándo utilizarlas. Bueno, la defensa no la utilizo prácticamente porque no noto el cambio, la verdad. Y además que prefiero perder un partido jugando que metiéndome atrás porque es como muy triste jugar así. Y además es como muy asustado o puedes perder por simplemente asustarte y no seguir haciendo goles. En cuanto a lo ofensivo, prácticamente siempre juego activado al ofensivo, pero no les recomiendo activarlo desde el principio porque vas a ver que dejas muchos más espacios y el equipo se te va a desordenar. Te recomiendo jugar en equilibrado y si ves que vas perdiendo, te hacen un gol o es jugada de último minuto al 45 o al 90, manda el ofensivo para que hayan jugadores hay más jugadores en el corner. Y en cuanto a lo jugar en ofensivo desde el minuto 1, si lo quieres hacer, hazlo, pero tienes el riesgo y tienes que saber defender. Sí, lo que venías diciendo eso del defensivo, a veces no noto mucho la diferencia, incluso a veces siento que los laterales suben un poco y dejan un poco más de espacio en el defensivo y en el ofensivo cuando vayas perdiendo también es muy recomendado, como también hay pros que empiezan jugando en el ofensivo para empezar a mandar el ataque y empezar a tener ventaja y empezar a hacer goles de una vez, como también hablando un poco de saber usar los tiros, tanto el tiro colocado, tanto el tiro normal, que son usos que también son muy importantes, como también hablando de la mague de tiro potente, que son mecánicas que también utilizan los pros, que poco a poco mientras vayas jugando y vayas probando, vas aprendiendo un poco sobre estas mecánicas, que eso tiene que ver parte con la práctica y la mentalidad, que es punto último y clave importante para poder también ganar partidos, no simplemente estas mecánicas, sino que también tienes que ponerlas en práctica, como también tener una mente fría al momento de jugar y una mente calmada, evitando la frustración y el estrés. No sé si quieres comentar parte de esta para que despidas el video. Bueno, no mucho que comentar, decirles que si tienes mente fría, tienes mente calmada, vas perdiendo, lo puedes remontar si confías en ti. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse para llegar a la meta de los 1000 suscriptores y dejen en la caja de comentarios qué quieren o qué dudas tienen al respecto.